En Bakú hay una representación dominicana que, como todas las representaciones de los países del denominado tercer mundo, tienen un peso específico prácticamente nulo, a menos que no se agrupen en bloques y puedan negociar contra estos superpoderes internacionales que imponen sus políticas en las cumbres y que aún así esas políticas, una vez aprobadas, son rechazadas. Fíjense lo siguiente, una trampa en lo que caen países como el nuestro. Se dice y se habla de 2 billones de dólares como ayuda para prevenir el cambio climático. ¿Qué no se dice? Que más del 90% de esa ayuda viene como préstamos. Consecuentemente, si viene como préstamos, hay que poner entre comillas las ayudas. Que la casi totalidad viene condicionada a las tomas de políticas locales o a incentivos locales íntimamente vinculados a los intereses de los países que la están apoyando. ¿Qué no se dice? Que una parte importante de eso que viene como ayuda va dirigido a consumo de productos, de tecnologías o de asesorías que provienen de los países que lo aportan y que por lo general no se convierten en transformaciones eficientes de los modelos de producción. ¿Qué no se dice? Que mientras se deben dirigir recursos para impulsar las energías alternativas, estos países están promoviendo la ampliación, por ejemplo, de la extracción de gas o de petróleo. Han ralentizado sus compromisos con relación a las metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo que no se dice que en realidad la ayuda para enfrentar el cambio climático en la inmensa mayoría de los casos es una forma de mantener y de sobrevincular la dependencia que obliga a los países a operar en el plano internacional en el nivel de interés que tienen las grandes naciones contaminantes y las grandes empresas. Para nosotros, en República Dominicana, donde tenemos metas específicas de disminución en la liberación de CO2, a pesar de que nosotros no somos un país causante, sino un país víctima, para nosotros, repito, lo más importante es poder disponer de una diplomacia consistente, coherente, agresiva alrededor de defender los intereses del país y los intereses de países como el nuestro, que pueda operar en el marco de su realidad, de estar en un mar cerrado como el Mar Caribe y de pertenecer a un complejo de islas pequeñas y medianas que son las Antillas, mayores y menores, que viven circunstancias muy específicas y que han estado siendo golpeadas por factores muy dependientes del clima, como los huracanes, como la invasión masiva de sargazo o la variación de las grandes corrientes marinas, alterando las dinámicas pesqueras y consecuentemente la actividad económica de la zona. Por eso, el papel de República Dominicana frente al tema del cambio climático va en 6 direcciones. Claro, hay un papel ético, nosotros tenemos que asumir los compromisos internacionales y plantearnos la disminución, eso nos lleva a un segundo factor. Para nosotros tiene que ser una prioridad la transición energética, una transición energética que sea no solamente pertinente desde el punto de vista económico, justa desde el punto de vista social y viable desde la potencialidad económica del Estado Dominicano. Nosotros estamos obligados entonces a ajustar el ordenamiento del territorio, a establecer que la función de cada fracción del territorio dominicano se ajuste más con la necesidad de incrementar la resistencia y la capacidad de incrementar la resiliencia, es decir, la capacidad de evitar ser afectado y la capacidad de recuperarnos bajo la afectación. Eso implica
establecer una escala de jerarquía para los usos. Por ejemplo, las zonas productoras de agua deben ser primaria y fundamentalmente zonas productoras de agua. Hay actividades incompatibles con la producción de agua, como es la eliminación de los bosques especializados en captar agua, la minería metálica, la megaminería metálica en las zonas altas de producción o que intercepte las cuencas de circulación y distribución de las aguas. Nosotros estamos obligados a ordenar la forma en que se ubican, se desarrollan las viviendas y las poblaciones para disminuir la fragilidad ante los eventos climáticos, no solo ante las inundaciones o los huracanes. También estamos hablando de vulnerabilidad a la sequía y otras vulnerabilidades que provienen de la forma en que se ubican las actividades, que pueden convertir, por ejemplo, una ciudad en una isla de calor cuando prácticamente el 70-80% de su superficie es cubierta por cemento o por asfalto, y por lo tanto no solamente no tenemos capacidad para que el agua infiltre y para, como dicen los campesinos, para que el suelo respire, sino que también estamos devolviendo mucho más calor al aire y nos convertimos en verdaderas pequeñas islas de calor que incrementan el impacto del calor ambiental inducido por el calentamiento global. Pero hay otros dos elementos principales que tenemos que tomar en cuenta. La gente tiene que poderse organizar para enfrentar de manera colectiva el manejo de su territorio y la obligación a que las políticas públicas con relación a este tema operen como tienen que operar. Y todo esto en el marco de una ciudadanía que debe informarse, educarse, formarse, educarse e informarse como base para la organización o como un elemento para que esa organización pueda actuar socialmente. Porque en definitiva, para la República Dominicana, el cambio climático y la enseñanza que nos da la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, es que solo el pueblo organizado va a poder hacer que el pueblo supere su crisis. Esta frase que surgió de nuevo en España, pero que está claro, es una verdad de perogrullo, de que solo el pueblo salva. El pueblo nos dice que frente al cambio climático hay que fortalecer la organización local, la capacidad de enterarse, la capacidad de formarse, pero sobre todo la capacidad de actuar en colectivo para frenar las políticas que afectan a la población e imponer políticas públicas consistentes. El cambio climático demanda la creación de poder popular. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.